Buenos días a todos. Vamos a abordar la unidad 5 de la materia. Estamos viendo derecho tributario. El tema que desarrolla esta unidad son los recursos tributarios para luego enfocarse en particular en una de sus especies, que es el impuesto. Ustedes saben que la bibliografía obligatoria de la materia es el Manual de Villegas. Está subido como un link en el aula virtual en la pestaña de bibliografía, así que pueden acceder a él a través de esa vía. Bueno, nosotros vamos a comenzar, y ya que estamos hablando de los recursos tributarios, podemos empezar diciendo qué es el derecho tributario. Eh, Podemos definirlo como el conjunto de normas jurídicas que regulan los tributos en sus diferentes aspectos. Aquí estaríamos analizando el derecho tributario como un derecho objetivo, en un concepto kelseniano, como conjunto de normas jurídicas. Y una vez que hemos definido derecho tributario, podemos ir a dar una definición de tributo. Podemos citar a Sáenz de Bujanda cuando decía que estamos ante toda prestación patrimonial obligatoria, habitualmente pecuniaria, establecida por la ley a cargo de las personas físicas o jurídicas que se encuentren en los supuestos de hecho que la propia ley determine y que vaya dirigida a dar satisfacción a los fines del Estado. De la definición surgen las características principales, que estamos hablando de que es una prestación patrimonial, estamos diciendo que es obligatoria, o sea que está impuesta unilateralmente por el Estado, está establecida por ley, a cargo de las personas físicas o jurídicas, que se encuentran en los supuestos de hecho que la propia ley determina. ¿Sí? Ahí estamos hablando de lo que es el hecho imponible, y va dirigida a satisfacer los fines del Estado. Podemos seguir con definiciones de otros autores como Giuliani Fonrouge, que habla de una prestación obligatoria comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a relaciones jurídicas de derecho público. Ahí habla un poco también de lo que es la unilateralidad, la coerción. Blumenstein da otra definición: prestaciones pecuniarias que el Estado o un ente público autorizado al efecto por aquel, en virtud de su soberanía territorial, exige de sujetos económicos sometidos a la misma. Aquí vemos, en general, esos son los conceptos del tributo, intentando llegar a una caracterización. El presupuesto de gastos se financia básicamente con los tributos. ¿Qué queremos decir? Que dentro de los que son los recursos del Estado, los recursos tributarios representan cuantitativamente la mayor parte, y son los que satisfacen las necesidades públicas. Mediante el tributo, los integrantes del Estado contribuyen al sostenimiento del gobierno en su proporción a su capacidad económica. Partiremos de una caracterización. Vamos a ir analizando elemento por elemento, lo vamos a desglosar y así comprender cuáles son los aspectos fundamentales del tributo. Cuando hablamos de que los integrantes del Estado contribuyen al sostenimiento del gobierno, podríamos pensar que el hecho de que sea una prestación pecuniaria obligatoria podría encerrar un ataque a la propiedad privada. Sin embargo, aquí habría que analizar cuáles son las causas de la creación del Estado. Entonces, si el Estado como institución es la forma de garantizar mi propiedad privada, con lo cual si no hubiera Estado tampoco no tendría una propiedad privada. Entonces ahí radica en el hecho de que esa propiedad puede ser garantizada por el Estado si cuenta con los recursos para mantenerla, de los cuales los más importantes son los tributarios. Entonces, vamos a ver los elementos. Tributos son prestaciones, generalmente en dinero, que el Estado exige en virtud de su poder de imperio y por medio de una ley para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de las necesidades públicas. Vamos a ir viendo
aspecto por aspecto cuáles son las opiniones. Entonces encontramos que la primera característica sería decir que se trata de prestaciones en dinero. La pregunta es, ¿y en especie? Las prestaciones tributarias son comúnmente en dinero. Sin embargo, no es forzoso que así ocurra. En algunos países se admite que sean en especie. Así, Julius von Rusch considera que nosotros tenemos prestaciones no comúnmente en dinero como consecuencia de que nuestra economía es monetaria, no siendo obligatorio. Incluso hay algunos países que admiten o fijan directamente el pago en especie. Eso despierta algunas críticas. Por ejemplo, la economía del trueque es incompatible con las deudas tributarias, se presta a una aplicación discrecional o arbitraria, no se puede extender ilimitadamente sin riesgo de provocar un quiebre de las finanzas estatales. Claramente, si yo tuviera que pensar que que la prestación tributaria puede ser en especie en un 100%, que no tendríamos ningún tipo de liquidez. Pero al respecto, Villegas describe cuáles serían las circunstancias en las cuales puede ser admisible el pago en especie de tributos, que sería, en primer lugar, estar expresamente autorizado por la ley, que sean situaciones especiales, que los bienes entregados sean absolutamente necesarios para el Estado en ese momento y que la evaluación sea efectuada por los organismos especializados o peritos y que coincida con los precios del mercado. La segunda característica es que esta prestación es exigida en ejercicio de su poder de imperio. La prestación tributaria se exige mediante la coacción. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay una prescindencia de la voluntad del obligado en cuanto a la creación del tributo. Ello es en ejercicio del poder tributario. La bilateralidad de los negocios jurídicos es sustituida por la unilateralidad en el nacimiento de la obligación. Para ello, el Estado está dotado de un poder tributario. Este poder tributario es la facultad o posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones con respecto a personas que se hallan bajo su jurisdicción. Nosotros, cuando estamos hablando de que la coacción se genera la oportunidad de la creación del tributo, tenemos que pensar que esto es, como veremos en el punto siguiente, a través del dictado de una ley, ¿no es cierto? Que dicta el órgano que está facultado al efecto. Entonces, podemos decir que el poder tributario es la facultad o posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones respecto a las personas que se hallan bajo su jurisdicción, ¿no es cierto? Este poder es de naturaleza política, es expresión de la soberanía y es inherente al poder de gobernar. No hay gobierno sin tributos y su contrapartida es el deber ético político del individuo de contribuir al sostenimiento del Estado. La conjunción de territorio, población y gobierno, que denominamos oficialmente Nación Argentina, es un Estado soberano que adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Eso de acuerdo al artículo 1 de nuestra Constitución Nacional. Entonces tenemos que analizar la definición de soberanía, que significa estar por encima de todo y de todos, y tiene determinadas características. En primer lugar, es suprema, porque no se concibe una autoridad superior a ella; es independiente, porque no existe ninguna sujeción al mando de otra potencia; y es perpetua. Se ejerce sin interrupciones, no tiene un término de vigencia. El Estado es una sociedad política que, sobre todo las organizaciones sociales, deben mostrar en toda su actividad un poder máximo e incondicionado. Entonces, ahí estábamos hablando de poder tributario y estamos diciendo que de la soberanía emana el poder tributario, que significa esto que dijimos, la facultad o posibilidad jurídica de que el Estado
exija contribuciones a las personas sometidas a su soberanía. Y del poder tributario surge, en primer lugar, la primera consecuencia, que es la potestad tributaria del Estado, que en este caso estamos frente al ejercicio del poder tributario y es la facultad de dictar normas creadoras de tributos. El primero es abstracto y el segundo concreto. O sea, el primero, cuando hablamos del poder tributario, es abstracto y la potestad tributaria es la ejecución de esa facultad. Esto es la facultad de dictar las normas jurídicas creadoras de los tributos. Ahora, tenemos una nueva limitación que es en virtud de una ley. No hay tributo sin ley previa que así lo establezca. Es el principio de legalidad o de reserva de la ley. Estamos ante un límite formal a la coacción. Nosotros lo tenemos a esto en el artículo 19 de la Constitución Nacional. En el artículo 52, en el 75, inciso 1 y 2. El artículo 19, en su última parte, expresa que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. El artículo 52, por su parte, prescribe que a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Y el artículo 75 también habla de cuáles son las facultades del Congreso de la Nación y habla de legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación. El artículo 2 habla de la imposición de las contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, imponer las directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación especial, son coparticipables. Bueno, eso en la parte pertinente de lo que estamos hablando, de que no hay ningún tributo si no hay una ley que así lo establece. Una ley tanto en sentido formal como en sentido material. ¿Esto qué sería? Una estructura normativa que tenga una obligación y a su vez formal en el sentido que haya completado todos los pasos constitucionalmente previstos para el dictado de las leyes, en términos del órgano de origen y en términos de procedimiento, por supuesto. Este principio de reserva de la ley tienen que haberlo escuchado cuando responde a un principio británico que hablaba del no taxation without representation. ¿Qué significa? Significa que nosotros sabemos que antes la soberanía o el poder decisorio recaía en los monarcas. Una vez que se organizan los estados y se crean órganos representativos de este pueblo que tenía la soberanía y que no podía tomar las decisiones, ni menos aún ejecutarlas en masividad y sin organización, el pueblo es representado. Bueno, perdón, tengo acá algún problemita con la presentación, pero vamos a tratar de reformular eso que estábamos diciendo cuando estábamos hablando del no taxation without representation. Básicamente significa que no hay impuestos sin representación. Entonces aquí estábamos diciendo que la soberanía, si bien en algún momento históricamente estaba en el monarca, en el príncipe, una vez que se organizan los estados políticamente, sabemos que en realidad la soberanía emana del pueblo. Como el pueblo no puede deliberar ni gobernar, es decir, no pueden tomar decisiones ni ejecutar decisiones en forma masiva y desorganizada, recurre a esta organización y entonces delibera y gobierna a través de sus representantes. Es el sistema representativo que nosotros tenemos, con lo cual, cuando nosotros decimos que a través de una ley se crea el impuesto, se crean los tributos, habría como si yo una autoimposición. ¿Qué quiere decir? Porque en realidad lo establecen el poder legislativo, que está integrado por las personas que representan al pueblo.
Estamos 15 minutos son en los videos, así que cortamos y después seguimos en otro videito.